Bienvenidos al previo del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en Interlagos. Y bueno, estaré ahí este fin de semana, estaré con DAZN, retransmitiendo, bueno, haciendo un poco las labores de presentador. Entiendo que junto con Tomás allí estaremos los dos. Y con ganas de ir, comentaba antes, con ganas de ir a Brasil, a Interlagos, con muchas ganas de ir a Interlagos, pero sin embargo, eh, bueno, Sao Paulo es una ciudad muy grande, y históricamente ha habido un tema de seguridad, digamos que, para que os hagáis una idea, pues los pilotos van siempre con coches blindados, muchos de ellos escoltados o todos. Entonces, a los que estamos aquí en Europa te genera un poco de intranquilidad. Nunca me ha pasado nada, he estado allí 3 años, a mí nunca me ha pasado nada. Pero bueno, en cualquier caso, contento de estar ahí en Brasil, de estar en Interlagos, en una carrera al sprint y con el campeonato abierto. El otro día, en México, a, a ver, la carrera moló mucho. A mí me dejó un pelinín frío, que Verstappen no estuviera un poquito más arriba. Sí que es cierto que el Virtual Safety Car creo que nos hizo papilla en el último momento. Hubiera habido más pelea por el podio con Max Verstappen y Charles Leclerc. Pero no sé, tengo ganas en Brasil y más con un formato del sprint donde Max Verstappen es el rey de las sprint desde que se pusieron en marcha. Me gustaría, me encantaría, me apetece mucho que haya jaleo. Que haya jaleo del bueno, que Max Verstappen pueda pelear por lo que viene a ser el Mundial hasta el final y que veamos un fin de semana interesante, como decía, un circuito muy especial, muy de Ayrton Senna. Quiero hacer una pregunta a mis compis ahora cuando se unan. Y, y una pista muy de batalla en pista, ¿no? De batalla, de adelantamientos, de equivocaciones. Ha habido bastantes cambios de asfalto, que os lo iré contando el fin de semana. Os invito a que me sigáis en redes, especialmente en X, donde yo creo que iremos comentando de bastantes cosas de lo que ha ido cambiando el asfalto, que ha cambiado de cara este fin de semana. Y con ganas, como digo, de que llegue el fin de. Dicho esto, empezamos ahora sí con la previa del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Y empezamos, por cierto, solo Matt Martín, gracias. Empezamos con Miguel Reportillo. ¿Cómo andas, tío? ¿Cómo andás? Todo bien, ¿Cómo tío, te todo vienes al bien. lado de las gafunis? Sí, porque tengo que ver un poco de datos. Quiero haceros una pregunta a ti y a los cracks cuando se unan. Tío, Y es que con necesito las gafas los datos respuestas, se tío. ven de otra manera, son como reveladores. Necesito, es pura necesidad. ¿Cómo vas? Dan claridad de Mm, repente. Muy mm. bien, tío. Noviembre es un mes que mola mucho. Tu cumpleaños, el mío, la era de los Scorpio, Ujú. final del Mundial de F1. Mola, es un mes que la gente que sabe que mola. Pues sí, comentaba antes, Porti, que eh, Brasil siempre nos da buenas carreras. Interlagos siempre, Mm, la inmensa mayoría de los grandes premios son buenas carreras, son batallas, permiten paralelos. Es una pista que tiene mucha complejidad, pero tampoco tiene mucha grava. Por tanto, esa complejidad te hace que luego puedas volver a seguir peleando. Véase la curva 4 izquierdas de bajada, eh, que te permite hacer exteriores. También el piano es juguetón. No sé, es una pista que suele dar alegría en un formato al sprint de este fin de semana, en el que yo personalmente, ahora comentaremos, quién creemos que va a tener mejor coche, quién va a tener más posibilidades, pero comentaba antes que a mí me gustaría que hubiera mundial hasta el final, y eso pasa porque Max haga de Max este fin de semana. Me dejó un poco frío en México. Yo no sé si lo si fue bueno. algo particular, el Virtual Safety Car no ayudó, la quali, no sé. ¿Qué esperas tú de este Bueno, fin de semana? que no hay carreras perfectas, sobre todo cuando no tienes el coche líder del campeonato, ¿no? O sea, Max hace sus milagros, pero esperar que cada carrera haga su milagro, sí que espero que haya nervios en McLaren, que se quiten puntos. Creo que Max es el favorito para este fin de semana, tanto para sprint como para carrera, pero no por el coche en sí, sino por cómo se le da el circuito, por cómo se comporta. Todo hace que si tiene un 80% de coche, el resto lo pone él y es un circuito en el que fluye, le encanta, con lluvia, sin lluvia.
Recuerdo una salvada estando en Toro Rosso bestial, sin ponerse nervioso en la Sí, me lluvia. acuerdo, Le gustan tío. los circuitos fluidos, le gusta meterse donde nadie se puede meter. La zona de Bico de Pato es súper interesante, ¿no? Porque parece una curva súper lenta que te mata el coche, y la gente que sabe se prepara ahí para luego en arquibrancadas, en el inicio de la subida, atacar ahí 3, 4 curvas seguidas, ¿no? O sea, es una pasada, ¿no? Te preparas el ataque como 4 o 5 curvas antes y lo acabas de consumar en la curva 1, ¿no? Es alucinante. Bueno, es un circuito súper divertido, más carreras en Sao Paulo. Ecclestone tenía muchos intereses aquí porque sabía que era un circuito con muchas posibilidades, que demostraba de alguna manera lo que era la Fórmula 1, ¿no? Tanto fuera como dentro del circuito, ¿no? Es pasión, emoción, peligrosidad, no sabes si vas a llegar entero a casa o no. O sea, son tantas cosas que hacen que Sao Paulo sea, puede que, para mí, siempre lo he dicho, ¿no? Lo podéis buscar en historias que he contestado hace 10 años, es el mejor circuito del Mundial, ¿no? Interlagos especial por la lluvia, por la inclinación, por tantas cosas, y es uno de los mejores fines de semana que vas a tener de F1 del año. Sí, combina. Y no he visto el clima. Sabes que voy para allá, Porti, no sé, creo que os lo comenté la semana pasada. No sé el clima, cómo va a ser. Siempre suele ser juguetón. Han cambiado varias cosas del asfalto, que lo iremos contando durante el fin de semana. Desde allí analizaré, espero, la pista también para redes y demás. Porque yo creo que efectivamente hay un clima muy cambiante. Es una pista que cambia brutalmente. Y esto sí que es un tema Mm. interesante. Hay circuitos cuando llueve. eh, no te cambia mucho la trazada, la dificultad te cambia lo normal de lluvia, pero digamos que hay circuitos más domesticados y más predecibles en lluvia que otros. Y Brasil es muy poco predecible en lluvia. Tienes zonas con mucho desnivel, como es la entrada recta, la S de Sena, que cuando tú lo ves ahí en final de recta es así, en la tele no se aprecia, pero tiene muchísima bajada, es de bastante velocidad y es una pista que como encima el clima esté juguetón, las manos del piloto salen todavía más que en otras pistas. Sí, tal cual. Y sobre todo ahí es donde los pilotos que no tienen miedo pues demuestran ahí su calidad, ¿no? Adelantamiento en 2012, que corrija el chat, a Alonso a 2 pilotos a la vez, ¿no? A Weber y Massa creo que le estaba ahí ayudando. Bueno, el show que hizo Verstappen ante Rosberg que le levantó el Mercedes y era un coche dominador. Bueno, es una pasada, y no solamente la curva 4 que se puede adelantar, que también tendrá DRS, sino las zonas lentas donde te lo puedes preparar, ¿no? Nada, circuitazo y encima con sprint, ¿no? O sea que súper fin de. Hemos tenido dos jornadas de podcast aquí en Cortito y al Pie y va siempre bien porque este Cortito y al Pie creo que está muy bien y tiene mucha calidad humana, pero sí que es verdad que yo he echado en falta algo estas 2 semanas pasadas. He echado en falta algo y a alguien. ¿A A alguien dónde se ha alguien, metido? sí, a alguien que ahora nos contará, pero le mandamos un fuerte abrazo la semana pasada y estamos felices de que el profesor esté de vuelta. Javi, Vamos. máquina, ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Javier Allen todo bien, tío. Rubio. Javier Pros Rubio. Sí, la verdad es que ha sido un par de semanitas un poco intensas. Gracias por... Oye, ¿hay rana o no hay rana? Sí, hay Antes rana, de hay nada, rana. Hay rana, amigo mío, no no es me broma. jodas. Hay No rana. me jorobes. Te lo juro, te lo Es que esto juro. es increíble. Estoy al lado del repetidor con los cascos. ¿Estás de coña? ¿En serio? ¿Hay No, rana? te lo juro por Dios, hay rana, tío. Y bueno, pues voy a cambiar de cascos, ya no sé qué hacer, Vale, porque esto es Vale, ya lo cambio siento, de tío. cascos dentro otra vez, ¿vale? Ya lo Menos mal que siento, he Javi. preguntado. Venga, hasta ahora. hasta ahora. Ya lo siento, Oye, lo que joder, qué dicen, lo pena. que dicen los datos es que haga lo que haga Verstappen, no sale líder de este circuito. O sea, tendrían que hacer 2 ceros los McLaren y Verstappen ganarlo todo, y aún así no saldría líder. Se quedaría a 2 puntos del liderato. Evidentemente los McLaren puntuarán porque no ha habido ninguna vez en la temporada en la que los dos hayan hecho cero. Ha hecho alguna vez un cero en Norris, pero nunca los 2 pilotos. Bueno, yo me gustaría que hubiera vida hasta Abu Dhabi, pero no sé, no sé.
Si Verstappen hace lo suyo, que es lo que tiene que hacer, se irá acercando, fluirá y llegará con opciones En esa a Abu pelea Dhabi. que hay en McLaren, claro, voy a intentar transmitir en base al conocimiento mío qué es lo que el equipo ahora mismo se plantea un tema muy gordo, y es que muy probablemente uno de los dos pilotos de McLaren sea campeón del mundo de Fórmula 1. Ya son campeones del mundo de equipos. No me gusta mucho decir constructores porque yo creo que esa época ya pasó, aunque se siga llamando así. No sé, McLaren qué motor construye, bueno, da igual. El campeonato del mundo de constructores / equipos ya es suyo. Y aquí hay una premisa fundamental, y es que no se pueden chocar entre ellos. Bueno, La papaya rules, te diría probablemente la única que hay es el que se choque, el que provoque un choque, aquí se las va a ver y desear en las próximas carreras o en los próximos años si es que sigue con nosotros, ¿no? Ahora bien, eso es lo que el equipo quiere, pero también es posible, es bastante probable, que tanto Lando Norris como Oscar Piastri tengan solamente esta oportunidad en su vida de ser campeones del mundo de Fórmula 1. Y eso, si cualquiera de nosotros, cuando tenemos un acontecimiento importante, pues tienes ciertas mariposas en el estómago, ciertos nervios, ahí se separan un poco los niños de los hombres, gente que rindes mejor bajo mucha presión y otros que rinden peor, y esto suele ser así, también la práctica y el carácter te influye mucho, pero si nos ponemos en las botas, en los guantes de Lando Norris y de Oscar Piastri, yo creo que están perfectamente dispuestos a chocarse con tal de quedar por delante. Entonces aquí yo creo que hay un mix muy complicado de gestionar, que ya ha pasado en Fórmula 1 en otras ocasiones, años pasados, pero que yo creo que puede traer mucha cola este fin de semana. Hola Javi, ¿ya estás de vuelta por aquí? Amigo Javi, esos hola. son los mejores, los de hilo. A ver si lo escucha. Ahora nos Bueno, oirá. yo creo que tiene más carta blanca Hola amigo Javi. Piastri, ¿eh? Hola. Sí. Ahí te escuchamos. Sí, bueno, yo no me veo. ¿Me oís? Sí, ¿Me gírate un escucháis? poco el móvil. Igual que porque se ha Ajá. quedado ahí. Se ha quedado A aquí ver, enganchado. ahí estamos. Ahora. Ahí estamos. Ya, por fin. Bueno, hay que ser fiel a las costumbres, ¿vale? Así que la ranita tenía que estar yo aquí en el retorno, en la vuelta. Oye, ¿se Ya lo chocan siento. o no se chocan los McLaren, tío? Dice Roldán que van los dos al límite a chocarse y bueno, ¿qué puede ocurrir? Es que yo creo que la situación de McLaren es el peor escenario para McLaren, la de sus pilotos. Porque hay que tener en cuenta, imaginad por un momento qué pensarán Norris y Piastri si van a tener otra oportunidad en su vida como esta, ¿vale? Entonces tienes que ir a muerte. Y entre ser campeón y no ser campeón, tienes que ir en momentos dados, cuando haya un cuerpo a cuerpo, tienes que ir a por todas. Norris ha sido un piloto cuestionado porque siempre se dice que no tiene la suficiente dureza. Y va a tener que, ya lo hizo en Singapur y va a tener que hacerlo también aquí. O sea, yo creo que están condenados a chocarse, ¿vale? A mí lo de las papaya rules y toda esa mandanga es ahora cuando vamos a verlo, ¿vale? Muy bonito hablar de toda esta igualdad, todo este equilibrio, esta ecuanimidad con los pilotos, pero es ahora donde se pone a prueba todo a final de año, ¿no? Y yo creo que McLaren se ha confiado pensando que iban a tener un final de año en tobogán, ¿vale? Han conseguido el título de piloto, de constructores, y bueno, pues iba a ser todo mucho más fácil, pero se han encontrado con Verstappen y con Red Bull. Y esto yo creo que les va a cambiar un poco los esquemas. Vamos a ver, yo si soy Norris, que le den por saco al equipo. Si soy Piastri, que le den por saco al equipo. Es justamente lo que he dicho yo hace un momento. Sí, Claro. o sea, Claro, es que no hay otra. Es que, vamos a ver, aunque sea una exageración, estos tíos son guerreros. Eres un guerrero en la pista. Tú armas tu monoplaza, ¿no? Como decía este famoso piloto argentino. Entonces, ser campeón del mundo es algo realmente difícil. Llegar a colocarte en posición de campeonato del mundo. Y vas a estar pendiente de que si pongo la rueda, no pongo la rueda. Yo voy y luego que McLaren me mete una multa y lo que te dé la gana. Pero yo voy a por el título. Al menos ese es el piloto de raza que yo considero, ¿no?
Pues, Interesante. pues es interesante. Javi, se te ha girado el móvil. Si puedes otra vez Ya ponerle ahí. estamos. Perdona, tío. Me sabe mal de... Me sabe mal Ahora, de ahora. pedirte ahí. Ahí estás, ahí estás. Os quería hacer No, ya lo siento yo. Lo siento. Os quería hacer una pregunta, porque yo la verdad es que no lo entiendo. Y siempre traéis un punto que yo aprendo mucho, evidentemente, con vosotros. Yo en México me quedé un poquito chof. Fue una carrera muy guapa. También el Virtual Safety Car al final me dejó bastante chof, un poco por esa falta de pelea que hubo por detrás. Pero me dejó chof porque yo deseaba más que esperaba, pero también viniendo de Monza y de estos circuitos con tanta recta que Max Verstappen iba muy rápido, yo esperaba un Max en quali ahí delante y no lo tuvimos. Eh, ¿Creéis que aquello fue circunstancial o aquí realmente tiene chances de pelear por la pole? Es un circuito más ratonero, más de pilotos y me apuras, más complicado. ¿Cómo veis el Red Bull barra Max en cuanto a rendimiento este fin de semana? Yo he Dale, dicho, Porfi. Javi, que para mí es el coche favorito. O sea, es favorito Verstappen, no porque el coche vaya a ser el mejor, sino porque el binomio circuito Max más la ayuda del coche, para mí es el Sí. favorito. Me dices, ¿tiene mejor coche McLaren? Sí. ¿Es favorito McLaren? No. Sí, bueno, yo para mí, para empezar, según nos han dicho en Red Bull, hubo que comprimir un poco, bueno, que comprometer un poco la aerodinámica por la refrigeración, ¿no? Y que eso de alguna manera condicionó a Verstappen. Dicho esto, para mí lo que hizo en el Gran Premio Verstappen fue absolutamente maravilloso. O sea, yo lo tengo que reconocer. Cuando Helmut Marko dijo que Verstappen, yo estaba en Eurosport cuando Verstappen corría en la Fórmula 3 y me chupé todas sus carreras, todas y cada una de sus carreras, que había 3 por fin de semana. Y yo veía a Verstappen y decía, este tío es un crack, es un crack. Y cuando llegó el Marco, se lo llevó y dijo, el nuevo Ayrton Senna. Dije, ¿qué te has fumado, macho? ¿Vale? Con Marco. Bueno, yo os digo que estoy disfrutando, y mira que seguimos años en la Fórmula 1, descubriendo el talento de Verstappen, que ya lo sabíamos que lo tenía, pero en qué circunstancias. El otro día, el segundo relevo que hizo, fue sublime. Y colocó el coche, que si no sale el coche de seguridad, con ese coche acaba segundo. Quiero decir con esto que estoy con Portillo, que en un circuito tan especial como Interlagos, ¿qué carrera hizo el año pasado en Interlagos Verstappen? ¿Vale? ¿Os acordáis, no? Majestuosa. Hoy con Verstappen es lo bonito que nos está regalando, es que podemos esperar cualquier cosa de Verstappen. Mejor coche o peor coche. Porque como el tiempo esté cambiante, como haya complicaciones, yo estoy esperando a Verstappen. Y eso es lo que creo que nos ha regalado este campeonato. Cuando Vettel ganaba 4 veces seguidas, siempre tendemos todos a decir, en las rachas de dominio de un piloto tendemos a decir, qué bueno es un puñetero crack, es un fuera de serie. Luego con el tiempo descubres hasta qué punto estaba el piloto y hasta dónde estaba el monoplaza que te hacía mejor. Con Verstappen hemos tenido la oportunidad de comprobar que con un botijo saca petróleo y que es capaz de hacer carreras como las de otro día que le mantienen en la pelea, ¿vale? Porque acordaos cómo iba ese coche el viernes. Entonces, para mí, dicho esto, en un circuito como este, yo estoy deseando ver este fin de semana Verstappen contra los McLaren. Y me encantaría que le siguiera quitando puntos. Qué bueno, chicos, qué bueno. Me la has dejado votando con esa comparación con Ayrton Senna y estoy de acuerdo. A mí Senna me pilló joven porque falleció cuando yo tenía 9 años para 10. Por tanto, ni me acuerdo. Pero sí que es verdad que en mi época, sobre todo de piloto, me he visto, creo que todas las cámaras on board y todos los vídeos, reportajes que han hecho sobre él durante esa o hasta esa época, me los he visto todas las cámaras on board, todo he visto mucho. Y sí que creo que Max Verstappen es un auténtico genio. No solamente en talento, en carácter, en pelea, en lucha, en puesta a punto, en sacar petróleo los días malos. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero has hablado de un poco de Ayrton Senna en su circuito y me gustaría preguntaros, esto ya es un poco más de biblioteca, ¿por qué Interlagos, aparte de que está en Brasil, por qué Interlagos es tan Ayrton Senna? ¿Qué cosas os recuerda? ¿Qué os recuerda Interlagos a Ayrton Senna? Victorias, curvas, adelantamientos. ¿Qué os viene a la cabeza? Bueno,
Ahora Javi que cuente un poco de historia, la de Senna habiéndosele roto el cambio y todo eso, que no podía ni levantar la copa. Pero bueno, yo aviso para navegantes que alguna vez preguntándole a Verstappen en Interlagos sobre la inspiración de Senna, su contestación fue no, ninguna. Como diciendo, o sea, dejadme ya de preguntar por Senna, que yo no le vi. O sea, que yo no tengo ídolos, que yo soy yo y conduzco por instinto y por lo que me ha enseñado mi padre. Y mira que le pinchábamos de, tío, dinos una frase sobre Senna y para meterla en el vídeo. Y no entraba, tío. Que no quiere saber nada ni de ídolos, ni de nadie, ni de tal. Y era bastante tajante con esto. Así que si alguien le va a preguntar, ¿qué te inspira Senna aquí? Yo va a decir, nada. O sea, no quiere despreciar al personaje, porque no desprecia a nadie, pero él no tiene ningún tipo de ídolos y me lo dejó bastante claro y me llamó la atención y le escuché con otros periodistas internacionales y lo respeto, ¿no? Que tenga tanta personalidad para decir, oye, todo el mundo alaba a Senna en casa de Senna y él no quería hacer la pelota como tal, ¿no? Dale, Javi, con la historia. No, bueno, vamos a ver. Es que yo cuando hablo así parece que uno está hablando como si fuera un tarrilla, ¿no? Yo me autopercibo, ahora que está tan de moda esto de la autopercepción, ¿no? Yo me percibo como un tío de 30 años, ¿vale? Y además Pero lo tuve la pareces, suerte. ¿sabes? Tú tienes la ventaja que es que lo pareces mucho, tío. No, vamos a ver, quiero decir con esto que es verdad, pero tuve la suerte de vivir a Ayrton Senna. O sea, sé que dicho así queda muy... Vale, me pongo moños. Viví los años mejores de Ayrton Senna en directo. Cuando Ayrton Senna, cuando tuvo el accidente Martin Donnelly, aquel famoso accidente que se quedó tronchado en la pista, yo estaba al lado de Ayrton Senna y le vi llorar, ¿vale? Cuando Ayrton Senna hacía las vueltas rápidas porque le llamaban Magic, para mí lo siento, hay un Magic y es Senna, porque si la gente pudiera vivir otra vez lo que eran las vueltas de Ayrton Senna, era algo que yo no he visto otra vez en la Fórmula 1 igual, ¿vale? Las vueltas esas últimas de un juego de neumáticos a una vuelta en el último segundo. Recuerdo una vez en Estados Unidos, en Phoenix, esto lo pongo como ejemplo, ¿no? Dos mecánicos, estaba yo en el box esperando que viniera el coche, estaba con las cámaras de fotos y estaba viendo los tiempos, que no tiene nada que ver con lo que ocurría ahora, en dos columnas, y había dos mecánicos viendo los tiempos en ese momento. Era el famoso duelo día a día tortas entre Prost y Senna. Entonces, llegó Prost, hizo una vuelta increíble, fue Senna, hizo una vuelta increíble, la hizo Prost, y cuando Senna hizo su último intento, los dos mecánicos al lado mío hicieron así. Esto es increíble. Y yo intentó un intento más, Prost, se fue Senna al coche, se quedó mirando solo en el box y cuando vio que Prost hizo el tiempo, le hizo él solo. ¡Pah! Y se fue. Esto era fin de semana sí, fin de semana también. Ostras, bueno, qué buena entonces, historia, tío. Claro, es que Magic Senna, si hoy Senna es una leyenda todavía para incluso quienes no lo vivieron, imaginaros lo que pudo ser vivir aquello. Brasil. Brasil era un país terriblemente pobre en los años de Senna. Y Senna elevó el orgullo, era su gran símbolo a nivel mundial. Entonces Senna era la sublimación de Brasil por el mundo. Cuando Senna iba a Interlagos, os podéis imaginar lo que era aquello. Era una cosa como Monza a la bestia. Entonces, ese famoso Gran Premio, que a él le costaba ganar allí, ese famoso Gran Premio fue algo inconcebible. Imaginaros, en sexta todo el rato, vuelta tras vuelta al final, girando el coche sin dirección asistida y ganó en su país. Bueno, las imágenes las habéis visto todos. Senna era eso. Senna es una leyenda porque en su día también era una personalidad, y acabo con esto, muy contradictoria. Un día hablando con José María Rubio estábamos los dos de acuerdo en que Ayrton Senna era una persona que tenía, un piloto, que tenía un abanico enorme de emociones. Podía ser el tío más compasivo, más generoso, más cariñoso del mundo y el más capullo del mundo. Más cruel y más implacable. Entonces, por eso, desde el punto de vista del piloto, ese talento tan increíble y esa personalidad hacían de él lo que soy. Por eso Senna solamente hay uno. Yo cuando escuchaba a Helmut Marko decía, bueno, chaval, no te sobres, ¿vale? Pero en cuanto a talento, estamos viendo un Verstappen en estos tiempos sublime, realmente maravilloso. Oye, gracias por la historia, Javi, me ha gustado mucho porque la inmensa mayoría de nosotros hablamos de Senna de oídas. La inmensa mayoría. Os podría contar muchas más. Os podría contar muchas más, pero bueno. Sois pocos Sí. los que estabais
y estáis. Yo era Para un crío, contarlo. Era un crío y no podéis imaginar lo dura que era la Fórmula 1 hacer ese paso entonces. No tiene nada que ver con lo que era actualmente. Aquello era una especie de ley de la selva para los periodistas. Y si encima eras español, eras un currito, no tenías un medio que te representara, aquello era, necesitabas 2 o 3 años para meterte. Y un día os contaré otra cosa que me ocurrió con Ayrton Senna. Otro día. Otro día, pero escucha, ¿por Especial qué no lo Sena cuentas podemos hoy, hacer tío? aquí. No, no, No no. se puede. No, Contar. esto es un poco personal. Pero bueno, ya lo contaré otro día. Bueno, ya lo contarás otro día. Pues muy bien, macho. Muy bien. La verdad es que pinta bien. Os quería preguntar por. Vamos a empezar por Aston Martin. No sé cómo lo habéis vivido vosotros este año. Empezamos fatal en Aston Martin con Fernando Alonso y los resultados, ¿no? Luego parece que de repente, creo que fue Imola, si no recuerdo mal. Ya me pierdo. Creo que fue Imola que empezó a ir bien, como mínimo más cerca. Y luego las últimas carreras a mí me han vuelto a dejar bastante frío. Primero por tema de rendimiento y segundo además se ha unido un poco la fiabilidad. Aquí Fernando nos ha dado carreras muy guapas, también en los últimos años. Yo me acuerdo de esa pelea con Checo Pérez, que antes comentaba alguien en el chat. ¿Qué esperáis de ese Aston Martin en Interlagos? ¿Esperamos algo o no esperamos nada? Ni idea, es una incógnita ahora mismo. Es una incógnita y lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Que es una temporada de transición, pero que han pasado tantas cosas y que se está agriando un poco el ambiente en algunos equipos, ¿no? En Ferrari, en McLaren, en Aston Martin. Llega la tensión porque no llegan las mejoras, ocurren cosas, todo el mundo pendiente de 2026. Y yo creo que es importante terminar el año con el hype alto, ¿no? Con lo que tengas, poder pelear y que no lleguen errores, ¿no? Y no sé, declaraciones de crack diciendo que, oye, basta ya de exprimir al equipo, ¿no? Pues, tío, con lo que tienes, si tienes un coche para ser octavo, pues sé octavo, como poco, no seas noveno, ¿no? Eso es lo que no entiende Mike Crack y me preocupa un poco, ¿no? Que se pueda, deportivamente no lo sé, pero sí que me estoy fijando un poco en cómo está gestionando Aston Martin este final de temporada. ¿Te estás sorprendido de mal, dices, o de bien, o de regular? Sí, de que podían hacer un poco más y de repente han llegado los fallos mecánicos y han llegado algunos fallos que no esperamos de un equipo que tiene que estar súper concentrado para ser un equipo que opte a ganar el año que viene, que no es solamente tener coche, es la actitud Importante del esto, equipo. sí. Es la actitud del equipo. Entonces, lo que vuelvo a insistir, si tienes un coche para ser octavo, como no te motiva, pues cometes fallos y acabas noveno, décimo fuera de los puntos. Y Fernando es al revés. Tienes coche para ser octavo, se motiva para ser séptimo. Entonces, por eso él no perdona los errores. Y entonces no quiero que el equipo se contagie o se relaje. No lo sé. Quiero que Aston Martin mantenga la intensidad hasta el final. ¿Algo que añadir, Javi? Bueno, yo creo que últimamente se ha percibido una cierta tensión entre Fernando y el equipo. Yo creo que desde la llegada de Andy Cowell, que ha sido un escalón más alto que dirige toda la estructura, yo creo que Cowell ha apretado un poco más las tuercas a Fernando en cuanto al comportamiento o la actitud de Fernando. Nos han dejado caer algunas cosas. Fernando no ha dejado tampoco de soltar con bala algunas indirectas al equipo, más en esta parte final de la temporada. Y yo creo que Fernando está muy decepcionado con el equipo en este momento, ¿vale? En lo que es el comportamiento en pista en estos grandes premios. Otra cosa es la foto global que esté viendo de futuro. Pero creo que Fernando ha mostrado tensión. Mike Crack está hablando un poco por la voz del jefe. ¿Os acordáis que aquí en verano os comentamos que había movida con Fernando y el equipo? Que empezaban a intentar modular los mensajes de Fernando y se ha notado desde entonces, ¿vale? Pero Fernando un día me dijo, esta historia la conocéis, ¿no? La puedo contar. Vosotros sabéis que Fernando con Toyota tuvo una movida muy gorda en el Gran Premio de Japón. En la carrera de Japón, perdón, de Fuji, el Gran Premio, la carrera del web de Fuji. A Fernando, por órdenes de equipo y al equipo suyo, le quitaron la victoria. Ahora voy por qué cuento esto, ¿no? Entonces,
tuvieron una bronca monumental que no sé si pasó mayores. Entonces, yo me acuerdo que eso lo intenté confirmar. Y se lo pregunté a García Abad. Y me dijo, es que cuando tienes y quieres un pura sangre, tienes que atenerte a las consecuencias. Entonces, Fernando es un pura sangre que tiene un carácter absolutamente, yo diría que brutal, desde el punto de vista competitivo, con la organización para la que trabaja. Y yo creo que Fernando, con Aston Martin este año, se ha visto un poco decepcionado, porque es un pura sangre. Y es un pura sangre, a veces le oímos en los mensajes por radio, lo oyes a veces y dices, joder, qué tío más borde. Es que es así, o lo tomas o lo dejas. Cuando tienes un tío en primera línea de combate y es el que da la cara como piloto, pues tienes que tener una personalidad especial, como la tiene Verstappen. Son especímenes distintos. Y este especímen yo creo que está con Aston Martin este final de año bastante mosqueado y el equipo lo ha intentado atemperar y no sé si lo va a conseguir. Lo cierto es que yo este fin de semana, os lo digo sinceramente, no tengo ni puñetera idea qué va a hacer la Aston Martin. Porque ya no solamente es que no tenga ritmo, es que tampoco tiene efectividad. ¿Sabes? En una Fórmula 1 que no abandonas, que prácticamente nadie abandona, ¿cuántos lleva Fernando Alonso este año? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, quiero que sigamos hablando de varias cosas. Me quedan todavía varias cosas que tocar, pendientes, que quiero saber vuestra opinión. Pero ya se ha unido uno de los cracks que yo creo que hoy sí que le he ido a buscar el chofer en el Ventaiga. No sé si es así. Carlos Miquel, buenos días. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, ¿Qué tal Carlos? ¿Qué todo? tal? Pues bien, oye, qué alegría verte, Javi, que estés bien, que con esa cara sonriente, con esa belleza tuya habitual, que ya lo conocemos. Gracias. No, y gracias por estar ahí, que sé que habéis estado ahí, os he sentido cerca, así que muchas gracias a todos, porque para quien nos escuche, han estado muy cerca de mí en estos días. Sí. Nada, es que además, y además he visto tu mensaje de los médicos. Sí. Yo que tengo la familia, tengo hermana, sobrina, prima y sanitarios, o enfermeros o médicos, y mi hija en enfermería estudiando, o sea que. Y es verdad, tenemos un nivel espectacular en España de médicos. Son otra Y raza, además, son otra raza de otra raza, personas. otra raza. Además, incluso, y tengo que decirte, y muy buenos también en la privada, en la pública y en la privada. Porque normalmente es muy gracioso. Esto es como lo de la radio. Cuando tú dices, y resulta que hay médicos que trabajan en los dos sitios. Entonces, esto es como la radio. Tengo un programa de radio antiguo. Tengo un programa, un podcast moderno. Trabajo en la pública, soy guay. Trabajo en la privada, no soy guay. Bueno, pues los dos son guays y el nivel es excepcional y podemos estar orgullosos de la sanidad que tenemos. Eso Oye, por ¿estás un por lado. Quevedo o por dónde andas? Estoy en Goya, sí. Por Goya. Te han pillado. Vale, vale, vale. No, es que me encanta Joder, qué adivinar ojo tienes. las calles de Madrid por los edificios y eso. Soy un loco Mira, de ver muy poquito y saber cuál es el barrio. Sí, 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 sí. Bueno, un poco más abajo, pero muy guay. El corte de Perfecto. sí, Goya, sí. claro, sí, señor. ¿Cómo estás, No, tío? porque bien, aquí andamos, bien, pues, esperando el fin de semana, la última bala del Aston Martin, la última, ya no hay más. Es Decía por aquí el último un buen circuito. amigo del canal, que es Sí. Náchez, decía que hay que fijarse en Zambor para saber cómo va a ir en Interlagos. ¿Estáis Puede en ser. algo de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, bueno, yo creo, yo me fijo, sí, un poco sí, porque es verdad que tiene una recta larga, pero a mí me parece más, un poco más referencia a Hungaroring, un pelín más. Es Hungría con un recto, es la diferencia con Hungría. Eh, y yo creo que también tiene alguna parte un poquito más lenta, más de tracción que Hungría. Hungría al final con tanta enlazada no paras tanto el coche. Se ha convertido en un circuito Bueno, Hungría ya no tan lento, lento ya no tan medio, lento. lento medio se ha convertido, sí, Hungría, sí. Es que yo creo que si tú le quitas la parte recta es un poco más, es más lento Interlagos que Hungría. Lo que pasa es que, claro, le falta recta a Hungría para ser más, tener mejor velocidad media, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad. Circuito de alta carga es, en teoría, bueno para Aston Martin, pero ¿cuánto es algo bueno para Aston Martin? Pues, hombre, Fernando lo dice muy claro, puntuar más holgadamente. Hubo un espejismo en Hungría, también es verdad que unas condiciones un poco distintas, subió el viento, de repente
se encontraron los Aston, fueron para arriba. También me gustaría explicarle a la gente que si al alonsista, que tampoco da mucho rezar por lluvia, porque si tu coche es delicado en seco, es más delicado en lluvia. Es decir, que también Así a veces es. estamos esperando Sí, sí, así es. el diluvio universal porque pasan cosas. O sea, lo bueno de la lluvia es que fallan más coches, pero no quiere decir que tu vida sea mejor cuando llevas un coche muy delicado. De lo que estabais hablando de lo de Fernando Alonso. Mira, yo lo voy a explicar muy claro porque como yo no cobro de equipos ni quiero ser director Bueno, de por aquí comunicación. hay gente en Twitter que dice que cobramos todos de la familia. De la familia de no sé quién, de la familia de no sé cuál. Ha vuelto Ahí lo fuerte tienes, Javi. Qué Javi, buena sí. respuesta. Se puede decir con más alto, pero no más claro, la verdad. Yo creo que ha quedado muy clarito, sí, ha quedado muy clarito. Oye, qué bueno. No, pero Está pletórico, muy Javi, bien, muy hoy, bien, muy bien. Grande, Bien explicado, grande. bien explicado. El otro día, otro de esos osaos me dijo que es que yo no hablo con periodistas extranjeros que rehuyen de mí por mi poca ética profesional cuando voy a los circuitos. Y no paraba de reírme. Le iba a haber contestado, pero dije, si es que no hay por dónde cogerlo. Le iba a haber dicho, oye, máquina, la próxima circuito que vaya nos vemos, ¿sabes? Máquina. Sí, sí. Pero Oye, bueno, máquina. hay que tomárselo con humor. No, pero lo que yo te quería decir, no pasa nada, porque el otro día le rascaron mucho a Mike Crack, incluso sacándole un poco de contexto a la situación. A Mike Crack le preguntan por lo de cuando Fernando puntúa la última vez y dice que era el 9º coche, ¿no? Y entonces le preguntan y no responde. Y luego hace una cosa de un poco de jeta. Jeta, también se puede ser jeta hablando en inglés, ¿eh? No solo en español, se puede ser cara en todos los idiomas. Y entonces le dice, bueno, lo que está claro es que no ayuda a estar todo el día con mensajes demasiado autocríticos. Y ahí dice Mike Crack que no es bueno todo el día con mensajes autocríticos. Pero en la pregunta no está Fernando Alonso, ni en la respuesta, pero sí en el titular. ¿Vale? Entonces, insisto, a ver, como por suerte podemos decir lo que queramos, 9º coche es el 9º coche. Fin. Ya está. Y no reconocerlo es simplemente vender humo. 9º coche. Nada más. Wow. Entonces, A ver, ¿y por delante de quién? ¿Del Alpine solamente? Alpine. Alpine es el peor coche de la parrilla. A ver, Bergman estuvo muy bien con el Haas. Es verdad que a Claro. veces ha estado bien el Sauber, el Steak, o el Staken. Pero a veces no, ¿eh? A veces el Steak también ha estado mal. Sí, pero Stick es la cosa esa rara verde, fluorescente, cuando va a ser Audi. cuando estaba bien, estaba muy mal hasta Barcelona. Luego metieron una evolución buena y la cosa mejoró. Entonces, sinceramente, o sea, solo hay que ver una cosa. ¿Qué equipos han hecho podios? El otro día casi lo hace uno que faltaba, que es Increíble, Haas. ¿eh? Pero es que tampoco no ha hecho ni Haas, ni Alpine, ni Aston Martin. Entonces, no pasa nada. Yo creo que es mejor que la máquina de humo constante. Es mejor decir la verdad. A mí me parece bien la máquina de humo respecto al Vale, 2026. dicho esto, ¿tú crees que un No pasa equipo nada. que es 9º en 2025 es capaz de hacer una máquina campeona en 2026? No, es una gran pregunta, Porti. Es una gran pregunta porque efectivamente para ser campeón no solamente te hace falta algo más que tener un coche rápido, lo estamos viendo, pero es una pregunta que además de que me gustaría que contestara Carlos y Javi, y tú también, Porti, aunque quizás en tu pregunta va implícita tu respuesta, pero quiero también saber la opinión de nuestro buen amigo Diego Mejía. Muy buenas tardes, caballero. ¿Qué tal, chicos? Roldán, ¿cómo están? Hola, Diego. Hola, Todo Diego. bien, ¿Cómo todo andas? bien, gracias, bienvenido. Bueno, un gusto. Diego y yo, perdona, Diego, que te interrumpa, pero te va a gustar la anécdota. Estábamos el día que gana en Interlagos, Juan Pablo Montoya, cenamos. Y hubo un show de imitaciones en la postcena
con unas caipirinhas, ¿verdad? Había ahí... Ya nos reímos bastante, ¿verdad? ¿Pero cuál de las dos victorias? No, ¿La victoria con mayúsculas o la victoria con minúsculas? La de McLaren, ¿no? Ah, ok. La de mayúsculas. La de mayúscula. Sí, sí. Vale, Me estás macho. poniendo en un lío, Hay que Diego. hilar fino, con vosotros. El Javi Rubio, macho, dándose abrazos prácticamente con Ayrton Senna. Tío, o sea, Diego... No tanto. No tanto, pero bueno, ahí estabas al lado. Diego Mejía, tío, diferenciando entre victoria y victoria. Allí, o No, yo sea, es digo que porque- tenés un nivel, Porque yo digo tío. por el título de Fernando, ¿no? Porque en el 24 ganó, en el 2024, en el 2004 Montoya ganó su última con Williams ahí en Interlagos, un muy buen duelo con Kimi, que aparte lo adelantó prácticamente saliendo del pit lane, ¿no? Un rebase que bueno, no lo registró como tal la transmisión en directo en ese momento, pero por ahí está el vídeo, lo recomiendo. Y al año siguiente fue, sí, la última victoria de Montoya en la Fórmula 1 y el primer título de Fernando. No, fue la de 2004, perdóname, la de Williams. Correcto. Sí, ahora que lo dices, la de Williams. Bueno, ok. La de Williams. No, pues es que estaba muy bien porque estábamos comiendo, habíamos cenado en nuestros sitios de, pues eso, un poco de verdura, quinoa, todo vuelta y Lo que se vuelta a la come en plancha. Brasil. Sí. Sí, lo que es una churrasquería, vamos, o sea, carne de morir, o sea, de verdad aconsejo, si vais a Brasil, allí hay una cosa que se llama entrantes. No seáis toláis, no cojáis entrantes. Pedir picaña. Tolais. Los entrantes no. Cuando venga el chorizo, semáforo rojo, no pasa. Semáforo verde. Tal. Luego, caipirosca. Después risas y después incluso había un tío que imitaba a Kimi Raikkonen. Imagínate. Bueno, tremendo. Qué risas, Diego. Bueno, ya está. Está ahí mi... Es que me acuerdo mucho de aquella noche porque nos reímos mucho. Hay una Incluso pregunta. tuvimos a alguien que nos y lo guardaremos hasta la tumba el secreto, que nos dio un secreto que le podía haber costado la victoria a Juan Pablo Montoya. Hay una pregunta. Yo no sé, que lo cuente Carmichael porque yo no lo sé. Yo tampoco, no. Sigan. Jueguen. Tenemos, hay que hacer un cortito y al pie específico de anécdotas. Os lo propongo aquí hoy y que quede reflejado en acta. Y es que vamos a hacer un cortito y al pie un día de anécdotas, de las que se puedan contar o no. Va a ser un directo presencial. Nos vamos a poner agua, Coca-Cola, vino o caipirosca, lo que cada uno quiera. Y vamos a echar un ratito de 1 hora, hora y pico contando anécdotas de la Fórmula 1. Ese tiene que estáis ser todos largo para invitados. que dé tiempo a desarrollar. Porque imagínate, uno va a contar 96, otro 2015, otro 2010. O sea, y además yo creo que deberíamos buscar un patrocinador vinícola. Hay una, Animar y soltemos. Está bien. hay una pregunta para ti, Diego, que me gustaría hacerte. Bueno, dos. Una, que la hemos contestado ya a todos, nos faltas tú. Una es, por aquí vemos a Max Verstappen, candidato a todo este fin de semana, a todo, tanto en la sprint como en la carrera. Me gustaría saber tu opinión al respecto. También vemos como muy probable que haya chispas, toque y chapa y pintura entre los dos McLaren, por más que el equipo es una red flag seguro. También vemos esa posibilidad. Y luego, por último, también me gustaría saber, Diego, para ti, ¿qué unión hay entre Interlagos y Ayrton Senna? Bueno, voy a empezar por la última porque es la más importante. Venga. Y pues es que es toda, ¿no? Creo que es que tú vas allí y ya es que lo sientes, ¿no? Y te acuerdas, ¿no? De que pues Javier lo habrá vivido mucho más metido que yo en su momento, sus victorias allí que fueron, bueno, absolutamente épicas. O sea, pocos pilotos han logrado una primera victoria en casa tan sufrida y tan histórica como la que consiguió Senna, ¿no? Y pues hoy en día está lleno el circuito de homenajes a él, las primeras curvas que son absolutamente claves en el desarrollo de la carrera, pues llevan su nombre, entonces, pues no, sí,
es un lugar en el que te absorbe absolutamente la historia de alguien que ya pues lo idolatran, incluso personas que nunca lo vieron correr y que son nuevos fans de la Fórmula 1, y creo que eso es lo más lindo, ¿no? Que su legado ha perdurado más allá de nosotros, los del nicho, alguno que vio el documental hace unos años o alguno que se enganchó con la serie de Netflix que realizaron hace poco, pero sí, es impresionante. Y me preguntabas, bueno, por McLaren, ojalá, creo que lo más lindo sería que el final tuviera 3 pilotos peleando por el Mundial hasta la última carrera. No sé si McLaren tenga que llamar a uno de los dos ya oficialmente al palco, porque si no es que el León se los va a comer. Y el León creo que debería comer y de buena forma este fin de semana. Es un circuito que le ha venido muy bien con 3 victorias, tal vez su victoria más épica y otra carrera impresionante en 2016, que creo que esa faena la cerró el año pasado finalmente. En 2016 no ganó, pero todo el mundo se acuerda de lo que hizo allí. El año pasado fue eso plus, ya siendo campeón y prácticamente colocando el sello de 4 veces campeón del mundo, ¿no? Eso en un fin de semana que arrancó con la sprint dominada por McLaren, por Piastri, ojo, no por Lando. Piastri recibió la orden para cederle la victoria en el sprint a Lando, que lideró solo las últimas 3 vueltas, si no me equivoco, y creo que, bueno, llegamos en un escenario completamente distinto. Prácticamente están empatados en puntos con esa mínima diferencia, con lo cual pienso que es una carrera que puede ser muy importante para Verstappen en términos de lograr lo que no logró en México, ¿no? Que pensábamos que por sus estadísticas en México iba a ser un terreno de una cosecha importante, de un recorte más claro en puntos, que no se acabó de dar pese a su gran carrera. Y aquí en Interlagos creo que tiene que ser, porque es que ya se agotan las carreras, ¿no? Y tiene que ganar este fin de semana, tiene que llevarse, si puede, los 33 puntos, porque de otra manera pues va a ser más complicado, salvo que pase lo que ustedes dicen entre los McLaren y él con un segundo, tercero igual logre recortar muchos puntos, ¿no? Pero sí, la cosa en McLaren puede estar bien interesante, pero también puede ser la oportunidad de Piastri de ponerle freno a esta caída libre en la que viene ya desde hace varios fines de semana, básicamente desde que le pidieron cederle el lugar a Norris en Monza. La única posibilidad que yo veo de evitar al 100% el toque entre los dos McLaren es que uno de los dos, Oscar Piastri muy probablemente, califique mal. Y eso ya lo hemos visto que pase, y yo no sé si es algo que puede llegar a pasar, justamente para evitar, no sé, lanzo el tema. De otra manera, yo creo que hay una probabilidad alta de que haya lío entre ellos, porque se juegan tanto que nadie va a ceder. Por más que la Vaya Rules diga lo que diga, nadie va a ceder. Yo es que hay un tema que, no sé vosotros, sobre todo en México, lo escucharíais cuando dijo Lando Norris que en Singapur, lo dijo públicamente, se plantó el equipo y dijo, con este coche no vamos a ganar nunca más. Hizo algo McLaren con el coche, con la puesta a punto, no tanto para perjudicar a Piastri como para poner más en solfa a Norris. Ya vimos lo que ocurrió después. Insisto que esto es realidad y apariencia. La apariencia, si a nosotros nos dicen, a todos nosotros, que creo que sabéis un poco, escuchas esto de, antes de que el fin de semana acabe, ¿no? Escuchas a Norris decir esto y ves a un Piastri que te dice, llevo 18 carreras, 19, pilotando igual y no sé qué coño pasa aquí. Tú ves eso y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? A priori. Luego el equipo nos explica que si uno tiene mayor facilidad en un tipo de condiciones que el otro, pero se lo escuchábamos a Ecclestone estos días. Mi pregunta es, y digo pregunta, ¿está sutilmente McLaren dirigiendo hacia Norris el campeonato? De manera que los demás no podemos sentir y percibir. Lo hemos dicho Esa es mi hace pregunta. muchísimo tiempo. Claro, entonces, lo ha dicho Ecclestone hoy, que es la noticia del día, declaraciones de Ecclestone, que muchas veces malmete, ¿no? Pero algo sabe. Sí, no tiene a lo mejor ni idea. Pero un poco por acabar con lo que decía Roldán. ¿Y si le separan ahora
hay un rendimiento diferente que separa los dos coches. Y entonces ya no estás entrando como ocurrió en Phoenix, o como, bueno, Phoenix, en la Sprint no, como ocurrió en México sobre todo. A mí hay cosas que no tengo forma de probarlas, pero que empiezas a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Puede estar pasando algo? Y luego, claro, y acabo, no sabes si relacionas causa-efecto. A mí me tocaba también, a modo de referencia, seguía muy de cerca a Norris en la Fórmula Renault, porque hacíamos carreras en Eurosport, y en la Fórmula 3. Y recuerdo que Norris, en aquella época, en la Fórmula 3 le decían, pero no tienes manager, no tienes a nadie. Y dice, no me interesa. Llegó el Autosport Awards, al final de año, sabéis que es un concurso que cogen a los mejores pilotos prometedores de Gran Bretaña. Y los ingenieros son ingenieros de McLaren, los que supervisan todo el proceso. Joder, acabó el Autosport Award y Zak Brown se llevó ¿a quién? A Lando Norris. Hace poco tiempo lo habéis visto también, creo que es público, ¿no? Salió con el tema de Palou, que Zak Brown es CEO, era CEO de esta empresa que tenía Quantum o algo así, creo que se llamaba, que tenía con su padre Lando Norris. Es decir, es un piloto mucho más, además, vendible para un crack comercial como Zak Brown. Quieren que sea Norris y lo quieren dirigir de manera sutil a favor de Norris, aunque nos venda la película que nos está vendiendo, y ahí lo dejo. A ver, yo sinceramente, vamos a, incluso pensando bien, llega una carrera que se enfada muchísimo Piastri. Vamos a pensar bien, porque en la historia de la Fórmula 1 nunca un equipo ha perjudicado a uno de sus pilotos sobre el otro mecánicamente. Jamás. Nunca. Entonces, bueno, Prost y Senna con Honda. Eso es otro claro, lado. o sea, quiero decir que es que hay tantos ejemplos, para que se me entienda la ironía, porque como luego alguien va a escribir en los comentarios que soy futbolero y no sé qué. No, escucha, lo que le gusta a la gente es que digamos que todo es el reino de Oz. Hay un reino de Oz, van por unos circuitos que son baldosas amarillas y ya está. Vale, bien. Dicho lo cual, por ejemplo, vamos a hablar de la psicología del piloto. ¿Vale? Vamos a hablar de un piloto que hay una carrera que se enfada como una mona, que es Singapur, y que le dicen, tranquilo, que va a recibir su castigo Lando. El castigo es que Lando podía elegir en qué momento salir a calificar. O sea, ya no podía elegir en qué momento salir a calificar. Y entonces, Oscar Piastri dice, joder, ¿ves? Están siendo justos con las papaya rules. Pero sigue el análisis ese de poscarrera de locos este que hace McLaren y dicen dentro de McLaren, oye, Oscar, ahí ha sido malote, la primera curva de la sprint, eres culpable, se le quitan las sanciones a Lando. Entonces, como piloto, supongo, creo yo, que eso te afecta, porque dices, es que no están usando las mismas normas que con mi compañero y conmigo. Es que 7 veces este año o me han frenado o en 2 ocasiones incluso he tenido que dejar pasar a mi compañero. O sea, claro, el piloto empieza a comerse la cabeza y eso se nota el tiempo por vuelta también y en la confianza. Digo pensando bien, pensando que efectivamente mecánicamente todo sea igual. Entonces es complicado. Lo que ha conseguido Oye, el Carlos, aficionado, dime. ¿Y le vas a contar eso a Mark Webber? No, claro. Es que por ejemplo, el otro día. Al manager de Piastri que vivió eso en carne propia todo. en 2010. Claro. Multi-21, ¿no? Exactamente. O la parada esa de, venga, vete ahí a Cuenca, en Abu Dhabi, o sí. No, exacto. Turquía 2010. Turquía 2010. Que Por está ejemplo. en su libro, es Sí. el prólogo de su libro. Él llegó Por ejemplo. al paddock y se dio cuenta que Helmut Marko ya lo tenía como culpable al del accidente entre los dos Red Bull. Claro. O no está mal para un piloto número 2 de Silverstone famoso. Y además, aquellos cuando te revelas en esa situación, cuando te revelas, es mucho peor. Cuando te revelas, ya sí que no tienes ninguna posibilidad, probablemente ni siquiera de ser segundo. O sea, es que es jorobado el tema. Es que esto nos lleva al milagro 2007. 2007 McLaren es un milagro. Es un milagro que Fernando Alonso empatara ese mundial. Es un milagro. O sea, yo tenía delante de mí en China un señor que era el dueño del equipo y máximo jefe diciendo, no hemos corrido contra Raikkonen, hemos corrido contra Alonso. Hablando de la carrera de Hamilton.
Entonces, que es que eso no me lo ha contado nadie, es que lo he visto yo. Entonces dices, ostras, cuidado. ¿Y Aquí- qué le dijisteis? ¿Qué le preguntasteis a eso? No, porque ahí acabó la rueda de prensa. Claro, yo ya levanté la mano, digo, porque era un mogollón. Y dije, bueno, y le dije, Ron, no sé, nada, ya se piró. Y luego tuvimos, eso fue el domingo, pero es que luego el sábado veníamos de una bronca que tuve yo con Ron Dennis aquí en mi cara, dándome voces. Porque yo le dije, digo, es que estáis perjudicando a un piloto español, a nuestro piloto. Me dijo, no, tú no tienes un piloto, yo tengo un piloto. Con lo cual retrata al personaje como es, tú no hablas con nadie más que con Fernando, en fin, bueno, la bronca que hubo. Os digo que 2007 es un curso de un aprendizaje de las cosas que puede hacer un equipo. Un equipo te baja, te sube un coche 2 milímetros y ya está, y tú no te vas a enterar. Y no pasa nada. Pero Carlos, no sé cómo lo veréis vosotros. Yo me pongo en una reunión de equipo, 30 ingenieros, ¿vale? Los 2 pilotos, las reuniones habituales. A mí me parece difícil pensar que en este contexto se perjudique un piloto, ¿vale? O sea, que deliberadamente con tanta información, tantos datos, se perjudique un piloto. Y esto es especulación, insisto, estoy especulando. Pero no está ocurriendo con Norris como ha ocurrido con Verstappen y Pérez en su momento. No se está llevando el coche hacia una ventana que favorece más el estilo de pilotaje. Lo veremos ahora en estos grandes premios, ¿no? Que puede favorecer más el estilo de pilotaje de Lando Norris y que a lo mejor Norris avisó después de Singapur. Chicos, si esto sigue así, no hay nada que hacer. Claro. Es decir, no se está buscando unos parámetros en este monoplaza que van mejor al estilo de uno que de otro. Y a Piastri le dicen, chicos, el coche funciona mejor así, como decía Pérez, te arreglas. No es tanto perjudicar como poner mejores condiciones a uno de los pilotos frente al otro, con el estilo y con el tipo de monoplaza. Pero mira a ver Roldán si está Webber en el box este fin de semana, si está por el paddock, si le dejan entrar. Yo no le he visto en las imágenes, ¿eh? Es que igual no le dejan entrar en el box. Él ha estado, pero trata de estar muy en el background, no sí. estar, porque ese no es, o sea, yo lo digo porque recuerdo cuando ganó, bueno, el primer año de Piastri en McLaren, él estaba muy presente y muy abierto a hablar con la gente, pero últimamente ha estado mucho más reservado, incluso con medios top. No se quiere meter en tanto lío porque sabe que este es un año grande para él, ¿no? Sobre todo porque él fue quien de alguna manera llevó a que Oscar esté en la posición en la que está ahora, ¿no? Porque antes estaba Alpine y sumó en la maniobra que desencadenó con la salida de Alonso de Alpine y que acabó con que Oscar se fuera a reemplazar a Ricciardo a McLaren, ¿no? Entonces, él está ahí, seguro que está tratando de llevar esto de la mejor manera posible porque la carrera de Oscar apenas está empezando, ¿no? Y esta es una primera gran oportunidad que tal vez no la veían tan pronto en el horizonte cuando firmaron con McLaren. Hay que buscar el confidente o la persona que vigile lo que ocurre en el box de Piastri. Llámese el mecánico número 1 o alguien que esté echando una mano, porque si estáis diciendo que es tan fácil manipular un coche y estamos pensando que queremos que los coches estén lejos en clasificación para que no se encuentren en carrera, algo pasa. Alguien lo tendrá que ver. No, que te dan el coche que tú pides, a lo mejor como piloto. ¿Qué ha dicho ahora mismo estos días Miki y qué ha dicho Marco? Que están escuchando mucho más a Verstappen. Claro. Desde Hungría, desde Monza, Miki llegó y dijo, vamos a escuchar más al piloto y menos a los datos. Lo acaba de reconocer otra vez en Marco. ¿Por qué no están escuchando más a un piloto que a otro? Eso es así. Os iré informando este fin de semana, chicos, y desafortunadamente, afortunadamente, una vez más hemos tenido un podcast maravilloso. Como siempre, dura una horita. Hemos tenido de todo, hemos analizado qué vamos a esperar este fin de semana. Por supuesto, la batalla por el campeonato, Max Verstappen, Fernando Alonso. También Diego dijo la semana pasada que muy probablemente iba a ser aquí. También lo dijo Porti, un poco todos. Probablemente Colapinto renovará este fin de semana. Hay mucha bancada argentina en Brasil. Pero yo os tengo que dejar porque tengo el taxi en 20 minutos que me viene a buscar para ir al aeropuerto. Nada. Así que... Oye, yo solo quiero aclarar una cosa antes de que alguien saque contexto. Sí. Súper legal el triunfo de Montoya en 2004, por favor. O sea, que nadie piense lo contrario. Vale.
O sea, quiero decir, lo que pasa es que te encuentras aventureros que te cuentan cosas de locos, en noches de locos, pero nada más. O sea, no tengo nada que objetar a aquello. Y ojo, que yo creo que también no solo puede puntuar Fernando, porque ese noveno coche en los circuitos favorables puede ser incluso sexto en París, sexto coche de la parrilla, sino que también un Carlos Sainz que la rapidez la tiene y solo necesita una carrera por lo negro. Y ha sido buen viaje. Amigos, que Dios os bendiga. Muchas gracias por Un estar hoy abrazo. aquí. Hasta pronto. Que vaya Chao. muy bien. Adiós. Gracias, Buen viaje. chicos. Adiós. Gracias, amigos. Chao.